Buenos días a todos, bienvenidos a este Congreso Academia Journals Chetumal 2024. Comparto la presente ponencia, la cinética de las partículas para el análisis de curvas en carreteras. El objetivo de esta presentación es tomar uno de los temas de ciencias básicas, específicamente del área de la física, para conocer sus aplicaciones dentro del contexto de la ingeniería. Primeramente, necesitamos ciertos conceptos básicos. Uno sobre la dinámica, la disciplina de la física que se encarga de estudiar los objetos que se encuentran en movimiento. La cinética, una rama de la dinámica, encargada de estudiar la geometría del movimiento, como son velocidad, aceleración, posición y tiempo. ¿A qué se le denomina partícula para efectos de estudio? Es cuando el objeto de estudio, pues no es de interés conocer las dimensiones del mismo. Se requieren ciertas competencias, uno de trigonometría, de saber manejar funciones trigonométricas. Se requiere conocer los conceptos del equilibrio estático. La suma de fuerzas es igual a cero. Se requiere conocer de principios de la fricción, cómo obtener una fuerza de fricción, cómo funciona, cómo se calcula. Ya entrando de lleno con el tema que es la cinética de partículas, pues tiene sus bases en la segunda ley de Newton, tiene bases en la cinemática, que es la geometría del movimiento, la trayectoria circular, ¿sí? Es conocer la velocidad sobre un punto de arco y saber cómo genera una fuerza o una aceleración normal, mejor dicho, hacia el interior de ese arco. Las condiciones del equilibrio dinámico, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Esto nos va a servir para diversas aplicaciones como son el diseño de curvas, el diseño de pavimentos o análisis de estabilidad. Para el presente proyecto se va a trabajar con el diseño de curvas, quedando la puerta abierta para futuros trabajos que se enfoquen en el diseño de pavimentos y análisis de estabilidad. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, dan el contexto. La masa de un auto deportivo es de 1.700 kilogramos y viaja horizontalmente a lo largo de una pista inclinada a 20 grados, la cual es circular, y tiene un radio de curvatura ρ igual a 100 metros. Si el coeficiente de fricción estática entre las llantas y la pista es μ subíndice S igual a 0.2, determinen la rapidez máxima constante a la cual puede viajar el automóvil sin que se deslice cuesta arriba. Ignore el tamaño del automóvil. Bueno, las condiciones que nos están planteando es un automóvil que circula en una curva horizontal. Esa curva tiene una sobrelevación de 20 grados. Nos dan las condiciones del coeficiente de fricción, del radio y del peso, masa, mejor dicho, del vehículo. Las condiciones para el diagrama de cuerpo libre. La suma de fuerzas es igual a masa por aceleración en términos generales, porque estamos hablando de un equilibrio dinámico. En el apartado de las fuerzas que vamos a encontrar, W, que es el peso del vehículo, la fuerza normal o la reacción del terreno, siempre perpendicular a la superficie, y la fuerza de fricción siempre tangencial. Ahora, en esta parte nos toca calcular una velocidad máxima. ¿Cómo condicionamos nosotros que nuestro diagrama represente dicha situación? Cuando nosotros transitamos sobre una curva y vamos a alta velocidad o quizás un exceso de velocidad, la sensación es de querer deslizarse hacia el exterior de la curva, ¿sí? Entonces, en el esquema actual sería deslizarse hacia la derecha. ¿Qué es lo que impide que el vehículo se deslice? Esa fuerza de fricción en la superficie que mantiene el vehículo en su lugar, ¿sí? Este conjunto de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Aquí se está considerando que el vehículo transita a una velocidad normal. Si nosotros vemos esto desde planta, desde arriba, vamos a ver que está en una trayectoria circular. Al tener una velocidad, se interpreta en el esquema como una velocidad de punto que es igual a la velocidad angular por el radio,
Y al existir una velocidad angular en una trayectoria circular, pues existe una aceleración normal, que es la que está acá. Esta aceleración normal depende de la velocidad angular y del radio también. Entonces tenemos nuestros datos del ejercicio: la masa, el ángulo, el radio de curvatura y el coeficiente de fricción estático. Tenemos las condiciones de las fuerzas y posteriormente los planteamientos en sumatoria de fuerzas. Primeramente, una suma de fuerza en Y igual a cero. En el eje Y encontramos un equilibrio estático, dado que no hay aceleraciones en ese eje. Entonces, las fuerzas que intervienen en dicho equilibrio son la componente de la fuerza normal, la componente de la fuerza de fricción y el peso W. Las sustituciones ya las podrán llevar ustedes a cabo de manera más detallada. Aquí, de manera general, estamos dando el planteamiento y los resultados que se obtienen. Con ello podemos calcular la fuerza normal, ¿sí? Ya que conozcamos la fuerza normal, nos podemos trasladar al eje X, podemos hacer un análisis de fuerza en el eje X y aquí sí encontramos la aceleración normal. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración, donde ya hay un equilibrio dinámico. ¿Qué tenemos en las fuerzas? Una componente de la fuerza normal y una componente de la fuerza de fricción. Y esto tiene que ser igual a la masa por aceleración normal. Sustituimos los respectivos valores y podemos encontrar ahora sí el valor de la velocidad máxima. Dice: con los datos del problema anterior, determine la rapidez mínima a la que el automóvil puede circular en la pista sin que se deslice cuesta abajo. Ahora las condiciones son para una velocidad mínima. ¿Cómo lo condicionamos nosotros en el esquema, en el diagrama de cuerpo libre? Sí, aquí podemos ver que la fricción prácticamente cambia de sentido. Si hablamos de una velocidad mínima, la sensación es de que el vehículo tiende a deslizarse hacia el interior de la curva. ¿Qué evita que el vehículo se deslice simplemente hacia el interior? Pues una fuerza de fricción que se va a oponer a dicho deslizamiento. Cambiando el sentido de la fuerza de fricción, replanteamos nuestras ecuaciones primeramente en la suma de fuerza en Y, que es igual a cero. Hacemos el ajuste, encontramos la fuerza normal y posteriormente en la suma de fuerza en X, que es igual a masa por aceleración, hacemos el ajuste también para la adecuada consideración de la fricción, sustituimos valores y encontramos que la velocidad mínima es de 44 kilómetros por hora. Con eso ya encontramos el rango de valores en los cuales el vehículo puede transitar de manera segura sobre dicha curva horizontal. Posteriormente, determina la rapidez máxima a la cual el automóvil con masa M, aquí están generalizando las cantidades, puede pasar por el punto superior en A de la carretera con curva vertical y seguir en contacto con la carretera. Si el automóvil mantiene esta rapidez, ¿cuál es la reacción normal de la carretera sobre el automóvil cuando pasa por el punto inferior en B? Bueno, primera situación. Tenemos una curva vertical, ¿sí?, de cresta en este caso, donde el vehículo pasa por A. ¿Cómo condicionamos nosotros que hay una velocidad máxima? Eliminando a la reacción o a la fuerza normal del terreno en este caso. ¿Por qué? Porque si el vehículo transita un exceso de velocidad, lo que va a pasar es que va a perder contacto con el suelo y al perder el contacto, pues se elimina esa reacción propia del terreno. Entonces, eliminamos o omitimos esa fuerza en este primer esquema. Y en el otro lado de la igualdad, donde estamos con masa por aceleración, tenemos un caso similar al de las curvas horizontales. Simplemente aquí está la trayectoria circular y aquí va a estar una aceleración normal hacia el interior de dicho arco. La condición simplemente sería la suma de fuerza en Y igual a masa por aceleración. No hay nada que analizar en X y solo está presente el peso W y masa por aceleración. Hacemos las sustituciones y despejes pertinentes y la velocidad es igual a la raíz, perdón, de la gravedad por el radio. Prácticamente aquí la velocidad depende enteramente del radio. Segunda situación, cuando pasa esa curva vertical de valle con la misma velocidad anteriormente calculada. ¿Qué tenemos acá? El peso W. Ahora sí hay una reacción del terreno. El vehículo no va a pegar, no va a despegarse de la superficie,
todo lo contrario, se va a sentar cuando pase por esa curva. Y la masa por aceleración normal, en este caso la aceleración normal, cambia el sentido porque cambia la dirección del arco. Tenemos acá en la sumatoria de fuerzas el peso W, la fuerza normal, y la masa por aceleración normal. Hacemos las sustituciones y despejes debido. Aquí metemos el valor de la velocidad máxima anterior, raíz de gravedad por R. Y al simplificar esto, obtenemos que la fuerza normal es 2 veces W. Es decir, la reacción del terreno en estas curvas va a ser el equivalente a que estén soportando el doble del peso del vehículo. Y esto va a ser importante a considerar posteriormente para un adecuado diseño de los pavimentos. En conclusión, la cinética de partículas es una herramienta valiosa en la ingeniería civil y su uso contribuye a la toma de decisiones informadas en la planificación, diseño y construcción de estructuras y proyectos civiles, y como ya fue expuesto para el análisis de estabilidad y seguridad en situaciones como la conducción de vehículos o la construcción de carreteras. Las referencias de los ejercicios son de los libros de Beer y Hibbeler. Ahí están los detalles. Sería todo de mi parte. Agradezco mucho la atención.